Abierto. Ser Podcast. Abrimos una mañana más, el tiempo dedicado al análisis, a la reflexión, nuestro tiempo del Abierto en Hoy por Hoy, con Pablo Iglesias. Hola, Pablo. Buenos días. Buenos días. Con José Enrique Monrosi. Muy buenos días. Muy buenos días. Y ahora saludaremos en Logroño a Mariola Urrea. Hola, Mariola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Han hecho el clic. Esto del clic todas las mañanas tiene su aquel. Me miran los técnicos cabeceando y decís, si es que esto como asomarse al precipicio. Bueno, pues ya estamos todos. En unos minutos vamos a saludar a la ministra Elma Saiz, la ministra de Inclusión Social y Migraciones, con la que vamos a comentar precisamente lo que ella anunciaba ayer, ¿no? Y con lo que quiero empezar esta mañana el Abierto. La puesta en marcha de esas 4 instalaciones en las que se van a poner carpas, donde ya se están instalando, de hecho, carpas del Ejército, para atender a hasta 1.500 personas de las que se han quedado en Ceuta. Mariola, voy a empezar por ti. Uno de los argumentos que ya manejábamos ayer y que hoy traslado también a esta tertulia es que puede resultar llamativo, ¿no?, que haya habido que esperar casi 20 días. Casi, no llega, pero casi 20 días a poner en marcha una medida excepcional como esta, en una situación que es excepcional desde hace casi 20 días, para atender a gente con la dignidad que ahora mismo no se les puede atender porque o malviven en las calles, o están en el monte, o se encuentran en la playa. Y asumiendo que no va a servir para atender a todo el mundo, porque hay más de 1.500 personas ahora mismo en la ciudad. Mariola. Decíamos siempre, desde que ocurrieron los hechos, que esta crisis tenía unas dimensiones diplomáticas, unas dimensiones jurídicas, había también una dimensión humanitaria que había que abordar sin apelar a ningún otro tipo de justificación ni de excusa. Y dentro de la dimensión humanitaria no solo se trataba de atender, por supuesto, a todas esas personas que están en Ceuta, sino que había que tener en cuenta la resiliencia de los servicios públicos de Ceuta, de los servicios sociales y, por lo tanto, el soporte que desde una dimensión nacional, estatal, había que dar a ese territorio para que la atención humanitaria estuviera a la altura de lo que representa nuestro país, un país del primer mundo y un país además comprometido con la dignidad de los seres humanos. Y es verdad que creo que el primer balance o el primer análisis político que deberíamos subrayar, lo has hecho tú ya, Pedro, es, hombre, hemos tardado y tampoco hay una justificación que explique esa tardanza, porque lo ocurrido ya lo pudimos anticipar el mismo día que llegó todas esas 80.000 personas en cifras oficiales, que obviamente muchas volvieron prácticamente de manera inmediata a su país, pero que sabíamos que en un número muy significativo iban a quedarse en Ceuta y teníamos que abordar esta dimensión humana de la crisis. Y creo que el primer balance debe ser sorpresa por la tardanza. Creo que no hay justificación para ello, y en todo caso este despliegue que se está haciendo ahora, bueno, pues es insuficiente. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué está pasando esto cuando esto sí que nos corresponde exclusivamente a nosotros? Y creo que tenemos capacidad más que de sobra para poder atender esta realidad de una manera adecuada. Fíjate, Mariola, capacidad y experiencia previa. Quiero decir, bueno, en esta dimensión evidentemente no nos hemos enfrentado a crisis similares, digo, en lo que ocurrió el día 30, 31, 1 de agosto, estas 80.000 personas concentradas en una ciudad de 80.000 habitantes. Esto no lo habíamos gestionado. Pero gestionar situaciones críticas con la llegada de cientos o miles de personas, en Canarias ha ocurrido, tener que levantar lugares donde se les atiende de manera excepcional porque los CETIs están colapsados, esto sabemos hacerlo, porque ya lo hemos hecho como país. Sin duda. Otras muchas veces. Sin duda. Por eso no se explica ni la tardanza, quizá, ni... igual sí se explica. Luego le vamos a preguntar a la ministra porque ha habido que esperar estos casi 20 días. Pablo y luego Monrosi. Yo me quedo primero con lo positivo. Y lo positivo creo que es que ayer la portavoz del Gobierno fue a Ceuta. No solamente ha ido,
sino que se ha quedado en Ceuta para trabajar, para vigilar, para hacer cosas que el gobierno no había hecho en las 2 semanas anteriores, y especialmente creo que hay que agradecerle a la portavoz El Tono, que ayer recuperó en Ceuta, porque ver la visita de la ministra de Sanidad el domingo arremetiendo contra Ceuta, contra el presidente de Ceuta, que lleva allí 2 semanas intentando darlo todo y solucionarlo prácticamente solo, y que encima venga la ministra de Sanidad a dar lecciones de cómo arreglar el problema, a mí me dejó sorprendido, y la portavoz del gobierno ayer recuperó el tono, el mensaje institucional y el venir aquí a ayudar las cosas. Y en segundo lugar, la otra buena noticia es el tratar de aportar soluciones. Como decía Mariola, es una solución insuficiente, porque estamos hablando de unos 8.000 inmigrantes, por lo menos, los que hay en Ceuta ahora mismo en las calles, y estos campamentos van a atender a 1.500. Pero por lo menos, aunque sea 2 semanas después, es una primera medida que va en la buena dirección. Creo que la ministra tiene hoy la oportunidad precisamente de explicarnos qué va a pasar con todos los demás, por qué se prepara esto para 1.500 y cuál es el objetivo. A mí la duda que me queda, por ejemplo, es si el gobierno ha cambiado de estrategia. La semana que viene vimos mensajes de varios ministros en Ceuta avisando de que los inmigrantes no deberían entrar en la ciudad, que el que entre allí no va a pasar a la península, que lo que tienen que hacer directamente es no entrar en España, y no sé si preparar estos campamentos, uno, tiene un objetivo evidentemente humanitario de atenderles, pero no sé si también detrás hay una estrategia de empezar a asumir que el devolverlos a Marruecos no solamente va a ser difícil, sino que a lo mejor directamente nunca va a llegar, que es lo que el ministro de Exteriores, por ejemplo, sugirió la semana pasada. No, Rossi. Claro, la pregunta la tenemos todos clara, ¿no? Si de esto hace 19 o 20 días se tuvo capacidad para expulsar a la inmensa mayor parte de las personas que atravesaron en cuestión de 24, 48 horas, la pregunta que todos tenemos clara es por qué han tenido que pasar entonces 20 días para que un Estado como España, en un contexto como el de la Unión Europea, sea capaz de poner unos toldos, unas carpas, y garantizarle una comida y una ducha diaria a las miles de personas que quedan en las calles de Ceuta, que también sería para repasar y para revisar la evaluación respecto a las cifras que ha ido haciendo el gobierno de manera oficial, y que al final ha ido asumiendo las cifras que ha ofrecido la ciudad autónoma, porque las cifras de las que estamos hablando hoy día y que todas las partes aceptan no tienen absolutamente nada que ver con las que ofreció el Ministerio del Interior hace ya un par de semanas. Entonces, a esa pregunta, después de hablar con mucha gente, después de preguntarle a mucha gente, después de leer muchas crónicas, después de hablar con mis compañeros que están allí sobre el terreno, con las ONGs que están trabajando con las personas migrantes, solo me sale una respuesta que es realmente macabra, que es que más allá de las diferencias políticas, que ahora seguramente entraremos, del choque institucional, administrativo, de la subida de tono de Juan Jesús Vivas, de la respuesta del Gobierno de España, se ha producido una vergonzante confluencia táctica por parte de las administraciones, que tiene que ver, yo creo, con una moraleja disuasoria. Yo creo que la única explicación que se me ocurre para que miles de personas las tengamos sometidas durante semanas a hambre, a sed, a condiciones infrahumanas en playas, acantilados o tirados directamente en la calle, es un mensaje en sí mismo. Es intentar decirle a los que están que se vayan por su propio pie, para que así nos quiten el problema de la gestión, y también para los que quieran venir que mejor no vengan, porque lo que se van a encontrar es una situación como esa. Y a mí me parece una estrategia administrativa y una política migratoria, insisto, realmente vergonzante, macabra e inhumana. Luego está la intríngulis de la gestión, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que todos lo tenemos por una persona absolutamente responsable y a la altura de las circunstancias cuando han ocurrido otros episodios como el que ha ocurrido ahora. Sin ir más lejos, en 2021 también entraron 10.000 personas en cuestión de horas. A mí me gustaría preguntarle qué es exactamente lo que le exige al Gobierno central, porque
yo creo que le está exigiendo algo que es realmente imposible, que es que haga desaparecer a esas personas. Porque nos consta, y así lo contamos hoy en las páginas del diario.es, que se ha retrasado el operativo de acogida y de emplazamientos a las personas que están en la calle, entre otras cosas, porque la ciudad autónoma de Ceuta ha torpedeado y ha impedido, lo habéis contado vosotros esta mañana aquí también en la cadena SER, lo lleváis contando desde ayer, ha boicoteado otros emplazamientos por el malestar de asociaciones vecinales, por las quejas de algunos empresarios, por la opinión pública, Entonces, lo que está diciendo el Partido Popular, lo que dijeron algunos ministros la semana pasada, como decía Pablo, y lo que está exigiendo Juan Jesús Vivas, que es que desaparezcan, es que eso no puede ocurrir. Es que tenemos una cosa que se llama la legalidad internacional y nacional, que otorga unos derechos a las personas que han venido y unas obligaciones a quienes les recibimos. Y no se puede expulsar a menores no acompañados contra su voluntad, sin tener garantías de una reagrupación familiar que garantice los derechos del menor, y tampoco se puede expulsar a demandantes de asilo que vienen huyendo, por ejemplo, del genocidio en Gaza. Es que tienen unos derechos y hay que seguir un procedimiento. Claro, pero fíjate, Morosi, perdona que te interrumpa, que tiene todo el sentido lo que dices, ¿no? ¿Qué hacer para que no estén? No se les puede hacer desaparecer. Pero claro, el gobierno se ha comprometido textualmente, y además es la expresión que se utilizó, a que no quede casi nadie de los que han entrado en la ciudad. Sí. Ministros claro, como el Interior lo dijo, el ministro de Exteriores lo dijo. De Exteriores, que no quede Interior, casi nadie. El de no va a quedar casi nadie. Y de ahí la Justicia. respuesta de Vivas cuando dice esto tiene que pasar inmediatamente. Y luego ahora esta semana rectifica y dice no, damos un plazo de un mes para acudir a la justicia si esto no se resuelve. Claro. Yo creo que ha habido 3 fases a la hora de atender esta crisis. La primera semana es la desanegación de la realidad. Llegan aproximadamente 80.000 personas. Hay la suerte de que en cuestión de horas muchos de ellos, la inmensa mayoría, vuelven, pero claro, la inmensa mayoría de 80.000 son 70.000 aproximadamente. Tenemos 8.000, 9.000, 10.000 personas que siguen todavía en Ceuta. Y mientras tanto, esa primera semana el gobierno estaba diciendo que Ceuta había recuperado la normalidad. Estaba todo el mundo estupefacto y en el propio Ceuta todo el mundo hacía una crónica de absolutamente lo contrario. La segunda semana, después de una semana en la que, tras la visita del presidente del gobierno, no vuelve nadie del gobierno a Ceuta, tenemos las visitas de los ministros. Y yo creo que ahí el gobierno tiene unos ciertos reflejos positivos a la hora de decir tengo que dar la cara, tengo que estar en Ceuta y tengo que demostrar que estoy haciendo algo. Y empiezan a pasar cada día un ministro diferente para lanzar ese mensaje. Pero el mensaje efectivamente era de que los inmigrantes tenían que salir de allí, que no vayan más, porque esta crisis evidentemente se tenía que resolver, pero se tenía que resolver con la ayuda de Marruecos. Y entramos en la tercera semana después de otra reunión de telemática de Sánchez ayer con sus ministros y creo que vemos una estrategia diferente. Ya no solamente se va diariamente, sino que la ministra portavoz se queda, se empiezan a anunciar esos campamentos para 1.500 personas, que yo creo que ahí se puede atender. Los menores ya están siendo acompañados desde el primer día, ya están siendo tratados desde el primer día, pero faltan todos los demás. Y estos campamentos van a atender a muy poquita gente. ¿Qué se va a hacer con todos los demás? Es la estrategia que nos tiene que aclarar el gobierno, porque pensábamos que Marruecos iba a colaborar y a mí me da la sensación de que empezamos a tener sospechas, o por lo menos suspicacias, de que Marruecos no va a abrir la frontera para que vuelvan. Mariola. Creo que hay que insistir en cuál es la legislación nacional que nos exige y nos ordena un comportamiento para poder también entender de qué estamos hablando. Para mí, en las últimas horas, todas las declaraciones que hablan de devolución inmediata están generando un marco de discusión que es incompatible con la legislación que tenemos. Quitando el caso de regreso voluntario que vivimos durante las primeras horas tras la crisis, o el rechazo en frontera que fue articulado en una dimensión y que, bueno, la jurisprudencia también del Tribunal Supremo está poniendo determinados límites a ese rechazo en frontera que prevé la legislación de extranjería, tenemos que ir a la devolución que pone la ley de extranjería, que requiere la existencia de un tratado internacional, que en el caso de Marruecos existe, y un tratamiento específico para los menores no acompañados, con un protocolo de actuación, un acuerdo que también disponemos de él con Marruecos. Pero estas devoluciones con estas condiciones nunca pueden ser inmediatas. Por lo tanto, cada vez que un responsable político advierte la palabra, señala la palabra inmediata, bien por exigencia, bien por compromiso,
Esto no es posible cuando estamos hablando de devolver bajo las estrictas condiciones que impone la ley. Entonces, hay que pedirle a la ciudadanía también cierta paciencia en la ordenación de la devolución. Déjame que te interrumpa el argumento, pero estábamos pendientes de contactar con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con Elma Saiz, que está en Ceuta y ya nos escucha desde allí. Ministra, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Hoy por Hoy. Lo primero, una pregunta más operativa, ¿no? Usted anunció ayer esos 4 lugares que se van a convertir en centros de acogida para cientos de personas, hasta 1.500, creo que es el cálculo que se hace. ¿Cuándo van a estar plenamente operativos? Porque creo que las labores para adecuar esas zonas ya han empezado. Eso es, ya han empezado el montaje de las nuevas instalaciones y yo quiero hacer un matiz importante. Es una habilitación inmediata inicial de 1.500 nuevas plazas, pero cuando pues todas las ubicaciones estén plenamente en funcionamiento van a ser más. Pero inicialmente, de manera inmediata, la estimación es efectivamente 1.500 nuevas plazas. ¿Y hasta qué plaza se puede llegar? No sé si en esos lugares o tienen pensados algunos más. Bueno, seguimos trabajando. Lo importante es que, como bien decía usted, ya han empezado los trabajos. Vamos a ver, los voy a ir supervisando también a lo largo del día de hoy. Avanza rápido y bueno, lo importante es ir acompañando e indudablemente seguir en esa búsqueda y en esa adecuación de espacios, ¿no? Primero 1.500 personas. ¿Cómo se va a elegir a estas primeras 1.500 personas que serán acogidas? Bueno, yo creo que es importante que ya estamos trabajando de manera importante en el terreno y bueno, pues vamos a ir viendo, ¿no? Yo creo que evidentemente hay, y además así lo tenemos incorporado en el centro de estancia temporal, no sé cuál es la palabra correcta, pero teniendo en cuenta que alberga a mujeres pues con una zonificación, ¿no? Con esa perspectiva de género, quizás no es la palabra más adecuada, pero yo creo que así se me entiende perfectamente, ¿no? Adecuando espacios porque indudablemente, bueno, pues dentro de la atención humanitaria somos absolutamente exquisitos y evidentemente no es lo mismo una mujer con menores. Vamos a ir viendo, pero lo importante es estar absolutamente adecuados y esa atención absolutamente individualizada, ¿no? Es que estamos hablando entiendo que nos refiramos siempre a volúmenes de personas, pero las vulnerabilidades y la actuación siempre se mide caso por caso. ¿Quién va a prestar esa atención? Bueno, yo quiero aprovechar también, como saben, en el marco de acción permanente con Cruz Roja está haciendo una labor muy importante en cuanto a distribución de kits alimentarios, de higiene femenina, también de atenciones sociosanitarias. Ese es el marco de acción permanente que tenemos con la entidad, pero son otras entidades también. Precisamente a lo largo del día de hoy voy a tener reuniones con ellas, con ACCEM, con CEAR, pero también quiero recordar y agradecer el esfuerzo de otras entidades y también de asociaciones vecinales que están haciendo una importante labor aquí en Ceuta. ¿Tienen ustedes ya un dato más o menos fiable de cuántas personas adultas y menores se han quedado en Ceuta? Bueno, sabe que no manejo exactamente esos datos. Lo importante, Pedro, es dar una respuesta adecuada y es lo que estamos haciendo. Y ahí están las cifras, ¿no? Hablamos de en torno a 4.000 kits alimentarios que todos los días se reparten. Para mí también es muy importante estar aquí y ver y escuchar a quien está haciendo ese trabajo y también ver cómo se están desarrollando esas labores. Hay muchísima gente que está dando lo mejor de sí misma. Bueno, por supuesto, para empezar, toda la población ceutí, pero como digo, bueno, pues ahí están las cifras y ahí está, bueno, pues esa adecuación. Tenemos un sistema de atención humanitaria que es flexible y lo tenemos que ir adecuando y dar respuesta a la situación de cada una de las personas. Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas. Bueno, efectivamente, insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas, efectivamente. ¿Por qué, ministra, se ha tardado casi 20 días, o digamos 15, en acordar la apertura de estos centros para acoger a las personas que ahora malviven en la calle? ¿Cuál ha sido o quién ha sido el problema? Mire, yo entiendo perfectamente, ¿no? Su pregunta y me pongo en la piel de muchos ciudadanos ceutís, pero el Gobierno no tenía que venir a Ceuta. El Gobierno de España está en Ceuta. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de manera permanente está en esta ciudad.
manera permanente. Y el acompañamiento humanitario se produce, insisto, no solamente con esa dimensión y esa adecuación de nuestro centro de estancia temporal, sino con el trabajo que se hace permanentemente aquí. Porque Ceuta ni ha estado ni va a estar nunca sola. Así que, bueno, lo importante también es que indudablemente esta situación extraordinaria, bueno, a la que se ha dado de una manera inmediata una respuesta muy importante, con una presencia coordinada y eficaz de cada uno de los ministerios. Bueno, pues estamos ahora mismo en una fase, en un momento en el que indudablemente, bueno, pues gracias y para mí es muy importante, bueno, pues la colaboración entre administraciones, pues ahora mismo estamos con esas nuevas ubicaciones, con esas plazas para dar una respuesta concreta a la situación actual. Pero ha sido difícil que la ciudad aceptara las ubicaciones. ¿Les han dicho que no en otras ocasiones estas semanas? Bueno, yo insisto, para mí siempre la colaboración entre administraciones es muy importante y es verdad que si nos retrotraemos a 2021, a una situación también también extraordinaria que vivió la ciudad, pues sí quiero recordar, ¿no?, que en ese momento, bueno, pues hubo una colaboración, se pusieron a disposición espacios y es verdad, ¿no?, que, bueno, pues que en este caso el Partido Popular, bueno, pues porque quiero recordar que es la formación a la que pertenece el presidente Vivas, pues es verdad que estamos viendo en los últimos meses, en los últimos tiempos, que ese discurso migratorio, esas posiciones han girado de una manera incomprensible, presos de esas alianzas con la ultraderecha. Y quizás, bueno, pues cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, pues la pregunta para mí es muy clara, ¿no? ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a pues incluso a hacerse fotos con agitadores? Bueno, quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican bueno, eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. ¿Cree usted, por tanto, que Génova a su manera está presionando a Juan Jesús Vivas para que no colabore con el gobierno? Bueno, yo me guío por las declaraciones, ¿no? De las declaraciones de cuando han venido líderes del Partido Popular, insisto, a hacerse fotos con agitadores o venir a tensionar y hacer palabras altisonantes y declaraciones contra el gobierno de España. Para mí, desde luego, eso no es una actitud de un partido de Estado, ni de tener altura de miras, ni de indudablemente trabajar y colaborar por y Ceuta. Porque ¿qué es estar en Ceuta? Estar en Ceuta es aportar, acompañar con hechos, con palabras, con actuaciones, porque desde luego, si nos retrotraemos a los últimos años, no ha habido otro gobierno como el gobierno de España actual que haya acompañado tanto a Ceuta como se está haciendo. Y yo creo que eso es pues una coherencia que llevamos a cabo, y en el otro lado pues nos encontramos una oposición que básicamente, bueno, pues insisto, me gustaría saber cuál es la función que tienen cuando vienen aquí líderes del Partido Popular. Esto que le digo ahora no lo ha dicho usted, pero usted habla en nombre del gobierno, el gobierno que se ha comprometido, lo decíamos antes, a que en Ceuta no quede casi nadie de quienes entraron y permanecen en la ciudad. ¿Cómo lo van a hacer, ministra? ¿Cómo van a conseguir que no quede casi nadie? Mire, este gobierno respeta absolutamente la legalidad. Somos un Estado de Derecho. Somos un país bueno, pues en el que se respeta el Estado de Derecho. Y desde luego también la política migratoria, por supuesto, cumple con la legalidad. En esta cuestión saben que hay normativas muy importantes, no solamente nacionales, sino normativas europeas. Y este gobierno cumple la legalidad y siempre poniendo en el centro el respeto a los derechos humanos. Esta es la España que somos hoy. El presidente de Ceuta les daba ayer 30 días para solucionar la crisis. ¿Se sienten ustedes implicados en ese plazo? Bueno, lo que estamos es implicados desde el minuto cero en acompañar y en dar respuesta. Y como le he dicho antes, Ceuta ni ha estado ni va a estar sola. ¿Ha pedido España fondos a Europa para afrontar esta crisis? Efectivamente. Bueno, saben además que estos días han estado representantes de la Comisión y efectivamente se ha hecho la solicitud de esos fondos EMAS dentro de los programas FAMI, bueno, pues para dar respuesta a esta emergencia y acompañar. ¿Hay una cifra concreta de cuánto dinero han pedido?
No, no le puedo decir. Yo creo que soy optimista y yo creo que es importante también que nuestro país, también la ciudadanía, tiene que saber que alza la voz en Europa, igual que se hizo, aunque no tenga mucho que ver, pero también de alguna manera, pues con los fondos Next Generation que nos hacen ser hoy el país de importantes reformas y con una absoluta ejecución que beneficia al conjunto de la sociedad, y eso fue pues un alzar la voz en Europa para dar una respuesta a una situación tan complicada como fue la pandemia, y así lo hacemos y también lo hemos hecho en esta ocasión. ¿Ha respondido Europa? ¿Les han dicho que sí, que habrá fondos? Bueno, soy optimista. Yo creo que eso requiere una serie de tramitaciones, pero yo soy optimista en esta cuestión. Además del dinero, ¿Europa está prestando algún tipo de ayuda o han pedido ustedes alguna ayuda que no sea solo económica? Bueno, yo creo que, a pesar de que inicialmente, como saben, pues hubo algunas declaraciones, pues un tanto, a mi modo de ver, incomprensibles, sobre todo, pues de países que cuando ha habido una ocasión de acompañar a esos países, España ha ejercido de una manera coherente la solidaridad, que es una palabra que es tan importante y que inspira muchísimas de las normativas de las que nos hemos dotado, pero yo creo que efectivamente pues hemos visto que fue cambiando, ¿no? Aunque inicialmente hubo algunas declaraciones que no eran del todo comprensibles, pues yo creo que efectivamente, España, yo creo que tenemos una gestión eficaz de una política migratoria que muchos países, pues desde luego valoran y respetan, que es lo más importante. ¿Le preocupa, ministra, la convivencia en Ceuta? Usted ha tenido que escuchar algunos insultos, ¿no?, y algunas protestas en la calle. Bueno, yo desde luego quiero poner y agradecer, ¿no?, la responsabilidad, la madurez. Ceuta es un ejemplo de pluralidad y de convivencia, ¿no? Y desde luego eso es lo que me llevo y lo que estoy percibiendo de la sociedad ceutí. Más allá de que pues hay algunos que han intentado inocular un miedo y odio para que quizás la respuesta que hemos dado a esta situación no fuera una respuesta basada en la legalidad o en el respeto máximo a los derechos humanos y a la atención humanitaria. Eso, algunos pretendían que esa fuera, ¿no?, que habláramos con las tripas y que esto se extendiera, pero afortunadamente la propia sociedad ceutí arrinconó ese tipo de comportamientos y eso es lo que yo me llevo. Pasado todo este tiempo, ¿sigue usted o sigue el gobierno pensando que Marruecos ha sido leal y confiable en esta crisis? Bueno, yo creo que esta solución y esta respuesta que se ha dado no hubiera sido posible sin la colaboración de un país, un socio fiable y un país vecino como es Marruecos. Y se lo pregunto de otra manera, si la respuesta sin Marruecos habría sido imposible, ¿el inicio de la crisis sin Marruecos habría sido imposible? Bueno, insisto, yo creo que desde luego, además, en este caso me remito a todos a las diferentes declaraciones que han hecho tanto el ministro Marlaska como el ministro Álvarez. Marruecos no es ni una amenaza para Ceuta ni para España. Una cosa más, ministra, ¿se ha tenido que comprometer usted con la ciudad autónoma, aunque las instalaciones que están montando hoy se retirarán cuanto antes, que van a ser temporales? Bueno, yo creo que es importante. Efectivamente, estamos hablando de una situación que es temporal y una situación extraordinaria. Porque sabe que usted que el temor que había en el gobierno de la ciudad autónoma es que se estableciera casi como fija una mayor capacidad de atención a inmigrantes en la ciudad. Bueno, como sabe, le decía antes que el Ministerio está de manera permanente. Tenemos un centro de estancia temporal y un trabajo permanente, pero insisto, estamos hablando de una situación ahora mismo extraordinaria y efectivamente temporal. Tiene compromisos de trabajo ahora a las 9, así que no le robamos más tiempo. Emma Said, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, gracias por habernos atendido esta mañana. Un abrazo, muchas gracias. Vamos a hacer un alto en el camino, ya a la vuelta actualizamos la información del día y aportamos algo de reflexión sobre lo que nos ha contado la ministra. El Abierto. Ser Podcast.
La portavoz del Gobierno, Emma Sáiz, asegura que cuando estén instalados los 4 centros que se están construyendo en Ceuta, se podrá atender a más de 1.500 inmigrantes. Javier Levana, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. La cifra de 1.500 es la que dio ayer la propia Emma Sáiz, pero la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acaba de explicar aquí en Hoy por Hoy que cuando estos 4 centros, estas 4 carpas estén instaladas, los trabajos han empezado ya, se va a poder atender a más migrantes. Sin dar cifras concretas, Sáiz ha contado que todos los días reparten 4.000 kits alimentarios. Entiendo, por tanto, que esta infraestructura que se está empezando a montar podría llegar hasta esas 4.000 plazas. Bueno, efectivamente, vamos a, insisto, no quiero poner un techo, lo importante es que de manera inmediata van a estar 1.500 dispuestas, pero son, como ayer anuncié, 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas. Sáiz no ha dado plazos de cuándo van a estar operativos estos 4 centros, aunque ha explicado que están avanzando rápido y que van a ser temporales. Tampoco ha especificado cuál va a ser el criterio para elegir a los migrantes que van a ir. Se tendrá en cuenta a las mujeres y a los niños, ha dicho. Sobre la colaboración con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y el Partido Popular, ha criticado la postura, sobre todo de Génova. Cuando vemos la presencia del Partido Popular aquí en Ceuta, pues la pregunta para mí es muy clara, ¿no? ¿Vienen a colaborar, a mejorar la situación en Ceuta o vienen a pues incluso hacerse fotos con agitadores? Esta mañana nuestro compañero Nicolás Castellano además nos está contando el negocio de la desesperación en la ciudad autónoma. Vecinos que están alquilando sus trasteros sin luz natural en sus edificios para que puedan vivir allí de lunes a viernes, sin contar el fin de semana, algunos de los migrantes que pueden pagarlo. Viven hasta 3 en algunos de estos trasteros y pagan en ciertos casos hasta 500 euros a la semana. La mayoría son marroquíes que tienen miedo a ser expulsados. Por poner en contexto, España tiene una renta per cápita de unos 30.000 euros anuales, mientras que en Marruecos se sitúa entre los 3.200 y 3.400 euros al año. Por primera vez en lo que va de verano, la cifra de hectáreas quemadas por los incendios es inferior a la del año pasado por estas mismas fechas. Según el Ministerio de Transición Ecológica, este 2026 llevamos 254.000 hectáreas calcinadas frente a las casi 300.000 que llevábamos a estas alturas en 2025. Pero este cambio de tendencia tiene que ver fundamentalmente con que la oleada de incendios de agosto del año pasado fue histórica. En solo 2 semanas ardieron cientos de miles de hectáreas. El Gobierno pide precaución, no bajar la guardia. Hoy buena parte del país está en alerta por altas temperaturas. Y además destacan una fecha y una cita en pleno agosto en la Audiencia Nacional. Sí, porque en menos de una hora el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, está citado en la Audiencia Nacional para verificar el clonado que hizo la UCO de su teléfono móvil. Serrano está siendo investigado por 2 ramas del caso Leire Díez, entre ellas la contratación de la conocida como Fontanera de Ferraz en Correos. Todo esto el día, Pedro, que se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Hoy vamos a hacer memoria, vamos a recordar su figura y vamos a repasar su obra tan presente y fundamental 9 décadas después, desde romancero gitano hasta poeta en Nueva York. Gracias, Lieban. Hasta luego. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en la tertulia, en el abierto, con Pablo Iglesias, con Mariola Urrea y con José Enrique Monrosi. Bueno, Mariola, como antes te había interrumpido para saludar a la ministra, contigo voy a retomar la conversación a partir de algunas de las cosas que nos ha dicho o que no nos ha dicho la ministra portavoz, ¿no? Porque, bueno, hay algunas cosas llamativas. Por ejemplo, que el Gobierno siga sin poder dar una cifra de cuánta gente hay en Ceuta, ¿no? Este dato no lo tiene, ella misma ha dicho, yo este dato no se lo puedo dar. Sé las raciones de comida que se reparten, ¿no? Que como indicador está bien, pero no sé si debe ser el indicador que maneja un gobierno para saber cuál es la situación en una ciudad, ¿no? Esto a mí, pues no sé, me llama poderosamente la atención. Y otra cosa que parece evidente, el gobierno no va a poder cumplir de manera inmediata o rápida su compromiso de que no quede casi nadie en la ciudad de Ceuta. No lo va a poder hacer. Mario. Es así, Pedro, y era esta un poco la explicación que yo trataba de contextualizar en términos jurídicos antes de haber escuchado a la portavoz del Gobierno. Cualquiera, sea el Gobierno o sea la oposición, que hable de devoluciones inmediatas, está proponiendo y está ofertando una solución que no va a poder satisfacer si quiere hacerlo de acuerdo a la legalidad. Las devoluciones no son inmediatas, no van a poder ser inmediatas. Las devoluciones tienen un procedimiento, tienen unos condicionantes, tienen unos criterios para hacerse de acuerdo a la legislación nacional
europea e internacional. Por lo tanto, a la ciudadanía debemos ofrecerles una respuesta y un argumento en relación con el tratamiento de esta cuestión que debe ser acorde a la realidad, porque de lo contrario o estamos generando una expectativa que no se va a cumplir o estamos provocando un contexto político que no se acomoda a la realidad. Para mí, de toda la intervención de la ministra, ha habido dos cosas que me han llamado la atención. La primera tiene que ver, uno, con la prudencia extrema para, por un lado, no chocar con el gobierno autónomo de Ceuta y, por el otro lado, no chocar con el gobierno de Marruecos. Y esto, bueno, pues demuestra esas otras dimensiones que tiene esta crisis, que son dimensiones de carácter diplomático, de carácter incluso geopolítico, de carácter político dentro de nuestro Estado, por quién gobierna Ceuta, por el manejo que está haciendo de la migración el gobierno, el Partido Popular. Y la otra cuestión que me ha llamado la atención, junto a esta prudencia extrema para no chocar con el gobierno autónomo de Ceuta y con el gobierno de Marruecos, es ese mensaje que quiere proyectar el gobierno de España de que todo lo que está ocurriendo con Ceuta es una situación excepcional y es una situación temporal. Y esto conecta también con el comentario que hacía Monrosi en su primera ronda de análisis, con el que estoy de acuerdo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo tiene, en términos de respuesta de España, tiene una misión, que es trasladarle a las mafias, al gobierno de Marruecos, también a los migrantes que aspiran a entrar a un país que tiene una renta per cápita de 30.000 euros frente a los 3.000 o 4.000 euros de Marruecos, trasladarse la idea clara de que las cosas no son fáciles y que desde luego la entrada a España por vías que no sean legales pues tiene como respuesta un control de frontera lo más riguroso posible, y cuando esto no se puede hacer, pues una devolución, de tal manera que la expectativa de un futuro mejor queda algo interrumpida. Yo creo que eran los dos grandes mensajes, sin chocar con las administraciones del ceutí y marroquí, y por otra parte un mensaje radical para el que lo quiera escuchar, de temporalidad y excepcionalidad. Monrosi. Y luego Pablo. Bueno, valoro en sí mismo que la portavoz del gobierno, como comentaba antes Pablo, pues esté estos días en Ceuta. Además es la titular de Migraciones. Han pasado 2 semanas largas hasta que ha puesto un pie en Ceuta, aunque es verdad que muchos de sus colegas del Consejo de Ministros la han precedido. Es además la portavoz del gobierno y por tanto en sí mismo que conceda entrevistas, que atienda a los medios de comunicación, que esté allí, me parece que tiene un valor político en sí mismo, y creo que lamentablemente me quedaría ahí en lo que saco de la entrevista, porque no ha tenido forma de explicar lo que ha pasado, y no será porque no se lo has preguntado y repreguntado en varias ocasiones, por qué han tenido que pasar 20 días en esta situación de colapso de la normalidad en Ceuta y de miles de personas sin derecho a comida, agua y un sitio para dormir. ¿Por qué un país como España se puede permitir una situación así? No tiene explicaciones para eso, y tampoco me quedo con la sensación de que haya sido capaz de aportar demasiadas certidumbres de cara a corto o medio plazo a la ciudadanía ceutí o a la opinión pública. Yo creo que las certidumbres además son muy importantes en un momento en el que hay gente haciendo de la política un negocio del miedo. Porque donde no hay certidumbre hay miedo, y donde no hay miedo hay irracionalidad, y es la oportunidad perfecta para que vengan los fascistas, los neofascistas, y ya no solo los fascistas, los neofascistas, sino políticos de todo signo político, bueno, pues a aportar más confusión que otra cosa. Yo, de verdad, me niego a que asumamos que una persona inmigrante sea sinónimo de enfermedad, de conflicto, de violencia. Si en Ceuta, en los próximos días o en las próximas semanas, hay una crisis de salud pública,
no será por culpa de las personas inmigrantes. Las personas inmigrantes, la gente, evidentemente, todos, ¿no? Tendemos a deshumanizar un poco la imagen de miles de personas hacinadas. Cualquiera de nosotros que estamos aquí, blancos, occidentales, no sé si católicos, cristianos o lo que sea, con nuestras carreras, nuestra situación de privilegio, a cualquiera de nosotros, si nos hacinan con otras miles de personas en una playa, en un monte o en plena calle y no comemos, pues nos infectamos, enfermamos. A cualquiera de nosotros, si se nos condena a vivir sin comida o sin agua, cualquiera de nosotros seríamos capaces de asaltar tiendas o mercados o supermercados para poder alimentarnos, y los brotes de violencia que se están produciendo, que nos han contado algunos de los compañeros allí desplegados también entre las propias personas migrantes, solo tienen que ver con una cosa: con la desesperación de esas personas. Y los responsables de que eso ocurra son los que no han tomado medidas para paliar una situación de la que, insisto, no podemos dar por bueno que no hayamos tenido capacidad, por supuesto, en recursos, ni tampoco capacidad operativa para aliviar esta situación antes. Fuimos capaces, gracias, dice el gobierno, a las relaciones que tiene con Marruecos, de gestionar una crisis fronteriza en tiempo récord, en 24 o 48 horas, de decenas de miles de personas. Y hay unas pocas miles que han quedado en territorio español, a las que hemos decidido no dar respuesta hasta los 18 o 20 días. Eso tiene implicaciones, por supuesto, humanitarias, que a mí me parecen absolutamente vergonzantes, pero también tiene consecuencias políticas, que los que los van a aprovechar son los que vienen ondeando desde hace mucho tiempo la bandera de la xenofobia. Fíjate, voy contigo, Pablo. Yo creo que en términos políticos, aunque con algunos rodeos, la portavoz del gobierno sí que ha lanzado un mensaje, ¿no? Que es: en el 2021, Ceuta, con el mismo presidente al frente, respondió de otra manera. Sí. Con mayor rapidez, ¿no? Ofreció lugares en los que instalar esos centros temporales de atención de manera casi inmediata. Ahora no está ocurriendo eso. ¿Por qué no está ocurriendo eso? Yo me quedo con la sensación de que lo que ella estaba diciendo es el PP le está llevando a un terreno de menos colaboración, ¿no? El Partido Popular, en un contexto en el que Vox le está mordiendo a bocados una parte de su base electoral, está empujando al presidente de Ceuta a ocupar un lugar que, es verdad, no solía ocupar. O sea, el mismo día que estalló todo, nosotros hablamos con Vivas aquí en el Hoy por Hoy. Y su mensaje era contundente, ¿no? De, oiga, mire usted, estamos diciendo al gobierno, algo está pasando, está empezando a llegar más gente, pero con absoluta serenidad, con el respeto que le ha caracterizado. Y es cierto que estos últimos días su discurso, su relato, su tono, entiendo que por el propio descontento de los ceutíes y las ceutíes, se está agriando. Y el dibujo que hace el gobierno es: el PP está radicalizado, llega a Ceuta, se hace foto con agitadores ultras y está empujando a Juan Jesús Vivas en ese sentido. Perdona, Pablo. Sí, a mí me ha sorprendido ese mensaje porque fue el que de forma mucho más contundente y un poquito más radical lanzó la ministra de Sanidad el domingo cuando fue a Ceuta. Y me sorprende porque se intenta asemejar dos hechos, dos invasiones del territorio español, que evidentemente son dos avalanchas inmigrantes que cuestionan la territorialidad de Ceuta y crean una crisis, pero es que las cifras son, no tienen comparación de ninguna manera. En primer lugar, porque cuando esto pasa en el 2021, entran aproximadamente 8.000, 10.000 inmigrantes tirando hacia arriba. Salen en cuestión de horas y días y se quedan en Ceuta unos 1.000. Esos 1.000 pueden ser gestionables, como estamos viendo ahora cuando la ministra de Migraciones anuncia un campamento para 1.500 personas. Lo que ha pasado este año es que ha habido alrededor de 80.000, yo sigo confiando en las cifras del gobierno, 72.000 personas oficialmente ha dicho el gobierno, pueden ser más, pero vamos a decir más de 70.000 personas que han llegado esta vez, 7 veces más por lo menos que en 2021. Y luego, cuando pasan unos días, los que se quedan son alrededor de 10.000, es decir, 10 veces más que en 2021. No se puede comparar, no puedes decirle a Ceuta que, claro, cuando hace 5 años gestionó esto de otra manera y puso campamentos y ayudó a gestionar la situación porque ahí sí va a quedar una gente, ahora que haga exactamente lo mismo. Es que no hay capacidad material para dar directamente alojamiento a 10.000 personas que están en la calle.
Y cuando las entidades sociales han puesto el grito en el cielo, porque han sido las que han ido advirtiendo de esas cifras y de la realidad que había realmente en la calle, yo creo que a medida que han ido pasando las semanas, es cierto que el presidente de Ceuta ha ido endureciendo poco a poco el discurso. Aún así, creo que, como decía antes Monrosi, Juan Jesús Vivas es uno de los políticos más responsables, más prudentes que tenemos en este país a la hora de afrontar los problemas y de atender realidades como la de la inmigración. Nadie se ha comportado en España como él cuando ha habido problemas en su ciudad o en otros territorios. Y aquí yo vuelvo a recordar que la primera semana se niega la realidad, se dice que Ceuta está en la normalidad y él simplemente se limita con prudencia a decir que eso no es así, empieza a poner de manifiesto lo que hay. Una segunda semana donde van los ministros y todos sabemos que los ministros le han prometido que tuviera paciencia porque se estaba negociando con Marruecos y Marruecos iba a resolver la situación, y llega una tercera semana en la que no solamente no está resuelto y se empieza a poner ya nervioso porque la situación en Ceuta, la situación social no solo de los migrantes, de los ceutíes, ya es de mucho nervio, y entonces él empieza a pedir reacción y respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata, que por fin ha llegado efectivamente después de 18 días, es un campamento para 1.500 personas. Para mí, la noticia de la entrevista con Elma Said es que eso es solo el principio. Creo que eso es un mensaje también positivo. Un primer campamento en el que luego van a tener que venir más. ¿Cuál es el mensaje negativo? Como decíamos antes, que si esto pasa y es el principio, es porque asumimos que de aquí a una semana, a 2 semanas, no va a estar resuelto y va a haber muchos migrantes que se van a quedar allí. No. Pero ni en los 30 días queda por eso. vivas, Entonces Marruecos va a dejar de colaborar, tampoco. Vamos a tener que asumirlo, y recordemos, la competencia de atender a los menores es de la ciudad autónoma, igual que de las comunidades autónomas. La competencia de atender a los mayores de edad es del CETI, es del gobierno de España, en concreto de esta ministra. Mariola, y luego nos vamos a volver a Ceuta un momento. Hay un elemento que creo que también debemos subrayar, que es hay 2 territorios en España con una presión migratoria más potente y desde luego con tendencia a vivir situaciones de crisis como la que estamos analizando. Uno desde luego es Ceuta, Melilla y también particularmente Canarias. Y en los 2 territorios hemos vivido crisis de estas, ¿no? En Canarias con los menores no acompañados y en Ceuta lo que estamos comentando ahora. Estos 2 territorios se sienten abandonados no por el gobierno, yo creo, sino por el Partido Popular, que abandona a los suyos cada vez que existen crisis de esta naturaleza, y lo hacen de 2 maneras. Uno es negando, en el caso de Canarias, la solidaridad interterritorial a la hora del reparto de los menores no acompañados. Quiero recordar que el Partido Popular estuvo bloqueando la modificación de la ley de extranjería para digamos, eliminar esa presión sobre Canarias y hacer un reparto de los menores no acompañados por toda la península para poder absorber con naturalidad ese desafío migratorio sin colocar a Canarias en una situación de colapso. El Partido Popular estuvo oponiéndose, retrasando la decisión hasta el final. Y en el caso de Ceuta podemos decir que pasa 3/4 de lo mismo, si se me permite esta expresión, ¿no? La idea es devolución inmediata, la idea es no podemos aceptar esta situación, pero la cuestión es esta situación no es que la podamos o no dejar de aceptar, es que es una realidad y hay una atención humanitaria que prestar, en parte responsabilidad de Ceuta. El gobierno de la nación claramente comprometido en términos de dar soporte para garantizar la resiliencia de Ceuta en todas las dimensiones, en la institucional, servicios sociales y también social, porque obviamente este tipo de problemas pueden conducir a estallidos de naturaleza social. La pregunta es por qué el Partido Popular abandona a los suyos siempre cuando estos más lo necesitan. Dejamos ahí la pregunta planteada, vamos un momento a la publicidad, volvemos con Nico Castellano y después hablamos de García Lorca, de memoria y de la situación en Andalucía con el narcotráfico. El Abierto. Ser Podcast. Con Pablo Iglesias, Mariola Urrea y José Enrique Monrosi. Como les decía, vamos a volver a Ceuta. Ya cerramos este capítulo. Sigue por allí Nicolás Castellano. ¿Estás ahí, verdad, Nico? Hola de nuevo, Pedro. Nos has contado a las 8 de la mañana una historia que en imágenes es impactante, desde luego. Cómo hay inmigrantes, algunos vecinos dicen que en algún edificio puede haber chimpum.
decenas de ellos, que están viviendo en trasteros pequeños, muy pequeños, sin luz natural, en algunos de ellos incluso hasta 3 de esas personas, ¿no? Y que pagan por 5 días. Me llamaba la atención ese testimonio que ponías antes de no es semana completa, de lunes a viernes, que llegan a pagar en total hasta 500 euros. Sí, estamos hablando del negocio del miedo, Pedro, del negocio de la desesperación. Hemos ido recorriendo estos últimos días las distintas caras de esta emergencia humanitaria. Esta madrugada he visto en El Príncipe a esas niñas custodiadas por los vecinos que siguen estando en una cancha con unas carpas porque todavía la ciudad autónoma no se hace cargo de ellas. He estado en la playa del Trampolín, donde la ministra te ha dado el dato, prácticamente 4.000 personas se alimentan cada día y siguen durmiendo a la intemperie. Ayer hablábamos de Walid y de Omar, de esa gente que se esconde en el monte. Y luego están los pocos que con ayuda de la familia o con algo que traían en los bolsillos se están pagando trasteros a 500 euros por semana. Mucho. No quieren volver. No quieren. Y saben que esto es un poco estafa, pero bueno, es lo que les queda, ¿no? Que pasa mucho, que esto él lo sabe, pero que le roban mucho. Él te alquila, porque ya le ha pasado a otros compañeros, él le alquila, pero él la alquila, pero le mandan, el mismo que el alquilado, mandan a sus compañeros a que le roben, que les echen de aquí. Eso es lo que describe Pedro. Les alquilan por un mes quizás y a la semana los echan, pero se quedan con todo el mes el dinero. Está pasando en este barrio y está pasando en otros de la ciudad. Dicen que pagan eso, de media entre 150 y 200 euros por cabeza. De jueves a jueves. 500. 450 de jueves a jueves. Cada uno. 450 de jueves a jueves, en este caso, en uno de los subterráneos que atravesamos en esta madrugada. Y nos dice esta vecina que solo en este edificio de viviendas sociales, en esta zona, digamos, cercana a la frontera, que nos vamos a ubicar, hay prácticamente 1.000 personas escondidas. Bueno, aquí duermen 3 y son 150 cada uno. ¿Por semana? No, de lunes a viernes, no es de lunes a domingo. Bueno, ahí se ha repetido el mismo audio, pero el que queríamos escuchar era en el que describía la cantidad de trasteros que hay por subterráneo, por distintos sótanos, y el cálculo de los vecinos que hacen la asociación de vecinos, que hay 1.000 personas escondidas, entre ellas, Pedro, bebés, familias enteras, o estos 3 jóvenes de 30, 27, 25 años, de Tetuán o Tánger, y que están aquí escondidos hasta que les dure el dinero. Gracias, Nico. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Sí, es una historia tremenda, la verdad. Hay quien hace negocio con la desesperación y con la crisis y con la necesidad y alquila trasteros. ¿Quién viviría en un trastero? Usted, yo, cualquiera de los que estamos aquí. ¿Quién dormiría con bebé en un trastero de un edificio, de los que tiene en su edificio, de lo que usted conoce? ¿Quién viviría ahí? Bueno, pues allí los están alquilando. Mario, le ibas a decir algo, cerramos. Sí, quería solo apuntar una cosa, Pedro, que a veces pedimos a los gobiernos que traten a las personas con dignidad y nos olvidamos de que la dignidad nos compromete a todos y cada uno de nosotros. Y estos testimonios que estamos hablando ponen de manifiesto cómo también cada uno de nosotros podemos comportarnos ante la inmigración como la peor de las mafias. Alguien puede decir, bueno, mejor que ahí que en la calle, ¿no? Bueno, pues si es así, si esto es lo que usted cree, se lo da gratis. Digo, se lo da gratis en el sentido que es una crisis, ¿no? Que es gente que está mal viviendo hasta que se encuentre una solución. Bueno, en fin, vamos a cerrar el capítulo de Ceuta, que mañana volveremos otra vez a este asunto, porque como ya ha quedado claro, no se va a resolver en el corto plazo. Quiero que hablemos un poco de memoria de lo que pasó hace 90 años, del fusilamiento de Federico García Lorca, un 18 de agosto de hace 90 años. Bueno, ha pasado casi un siglo. Han pasado muchas décadas desde que acabó la dictadura y los documentos oficiales sobre este asesinato siguen siendo secretos, no ven la luz. Bueno, no solo los de Lorca, los de miles y miles de represaliados de la dictadura y del franquismo. Hay aprobado una ley, la Ley de Información Clasificada, que tiene que sustituir a la norma que se hizo en los estertores del franquismo, pero el proyecto está ahí en el Congreso de debate en debate. Laura Gutiérrez, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. 50 años de democracia, seguimos sin saber cómo fue asesinado Lorca, dónde están sus restos, y eso que es lo que ha pedido
al Gobierno la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sí, a la vista de que la nueva ley de secretos oficiales sigue atascada en el Congreso, entró hace un año, en julio del 2025, y está ahora en trámite de enmiendas en la Comisión Constitucional. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido por registro al presidente del Gobierno que desclasifique todos los documentos que obran en poder del Estado relacionados con el asesinato de Lorca, porque de todos esos papeles, solo uno ha visto la luz en estos 50 años desde el fin de la dictadura. Es un documento policial de la Brigada Regional de Investigación Social de Granada que entregaron en secreto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en 2009. Un documento que en esta asociación protegieron durante 6 años como si viviéramos en un país sin libertades, y en 2015 consiguieron una copia oficial con sello del Ministerio de Interior. ¿Qué dice ese documento? Bueno, antecedentes: 38 años en 1936, soltero, escritor, hijo de Federico y María, natural de Fuentevaqueros, sin actividades conocidas, estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros gerifaltes de igual signo político. El glorioso movimiento nacional, dice el papel, lo sorprendió en Granada, procedente de Madrid. Registraron su domicilio, por lo que Lorca se refugió en la casa de unos amigos antiguos falangistas. Llevada a efecto la detención de Lorca en el expresado domicilio, se le condujo a los calabozos del gobierno civil de esta provincia. Diversas personas vinculadas a Falange intentaron interesarse por él y obtener su libertad, según este papel. A partir de ese momento, dice el documento, solo se ha podido precisar que dicho detenido fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Biznar, Granada, y en las inmediaciones del lugar conocido por Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen. Fue pasado por las armas, siendo enterrado en aquel paraje muy a flor de tierra, en un barranco situado a unos 2 kilómetros a la derecha de dicha Fuente Grande, en un lugar, dice el mismo informe, que se hace muy difícil de localizar. Añade además, se significa que Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto en tal sentido, según este papel. Esto es del 9 de julio del 65, habían pasado 29 años de la muerte de Lorca. Esto es lo único publicado de manera oficial, el único papel del Estado que ha visto la luz en estos 90 años. Y los restos de Lorca, claro, se han buscado en ese punto entre Biznar y el barranco de Fuente Grande, pero no han sido localizados. Sí, se han buscado. En 2007 el juez Garzón ordenó abrir varias fosas, entre ellas algunas en las que se creía que podían estar los restos del poeta. Ese fue el primer intento de exhumación, luego hubo otros 2 más en 2013 y en 2015, pero sin éxito. El principal problema es que no hay documentos que certifiquen ni el lugar ni la hora de la ejecución, solo están las versiones del boca a boca que han quedado registradas por los historiadores con el paso del tiempo. La mayoría situaban la fosa en la zona entre Biznar y Alfacar, pero se hicieron excavaciones y no se halló nada. Puede ser que algunas de estas versiones es la que da la policía franquista para despistar a quienes andaban preguntando. Incluso se llegó a decir que el padre del poeta pagó una suma enorme de dinero para recuperar el cadáver y poder enterrarlo en otro lugar, aunque la familia siempre lo ha negado y nunca ha pedido su exhumación porque les parece que simbólicamente, han dicho en público, es muchísimo más fuerte que los restos estén mezclados con todas las demás víctimas, es decir, que no se haga una distinción por tratarse de Lorca. Sin embargo, hay historiadores como Ian Gibson que piensan que esta postura de la familia del poeta ha perjudicado, Pedro, la localización de sus restos. Emilio Silva es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos hablando de Federico García Lorca, que en esta batalla por la recuperación de la memoria es una figura cargada de simbolismo, ¿verdad? Bueno, es una figura cargada de simbolismo. Su crimen o su asesinato supuso, un antes y un después, incluso en el comportamiento de los golpistas, porque la protesta internacional que se desató a partir de este momento con escritores como Jorge Luis Borges o como H.G. Wells, que estuvo durante años protestando y pidiendo información al gobierno franquista, o la información del informe que se acaba de leer, que está solicitada por Marcelle Auclair, era una historiadora francesa, amiga de Federico García Lorca, que visitó Granada en el 62, que estuvo con algunas autoridades, pero cuando volvió a París y se dio cuenta un poco de que no le habían contado la verdad, fue a la embajada española, hizo una reclamación de información y generó este informe que ha estado durante años metido en un sótano en el Ministerio del Interior. Yo fui en el año 2015, estuve 6 años esperando, me lo dieron de una manera discreta para no matar al mensajero, y precisamente acudí al archivo del Ministerio con un periodista de la cadena SER, con Javier Torres, para llevar un testigo cuando pedí una copia de ese informe sellada y oficializada, y como él, en ese agujero del Estado que guarda miles de documentos, tiene que haber muchísima más documentación. Claro. Yo creo que en el 2026 lo extraño es que ese agujero siga siendo un agujero, ¿no, Emilio? Que es una de las cosas por las que vosotros habéis batallado.
Bueno, no es comprensible, como mencionabas antes, la Ley de Secretos Oficiales del año 68, firmada por Franco, que siga siendo nuestra ley 50 años después. Y en este caso, además, o en estos casos, hay un interés público y familiar, ¿no? Cuando se hablabais de la exhumación de Federico García Lorca, que yo voy a poner la palabra se le buscó entre comillas. Nosotros hemos buscado muchas fosas comunes desde el año 2000 hasta hoy, y a veces dedicamos, voy a decir, muchos días hasta encontrarlas. En el caso de Lorca se delimitaron unos pocos metros cuadrados y se buscó en un sitio muy concreto, demasiado concreto, pero la búsqueda es un derecho del asesinado. Una familia no puede decir si hoy se investiga o no se investiga un crimen. Esto fue un crimen que seguramente tuvo repercusiones en las más altas esferas del régimen franquista en esos momentos. El golpe estaba planificado, empezó a editar un boletín oficial del Estado a los 2 días, quiero decir, había toda una organización, y un crimen como ese, pues se sabía la repercusión que iba a tener, ¿no? De hecho, ahora se está estudiando la posibilidad de que se exhumen los restos de Miguel de Unamuno, porque a partir de un documental de Manuel Menchón, Palabras para el fin del mundo, parece que hay evidencias de que también fue asesinado, pero en ese caso los franquistas eligieron un método, digamos, más accidental, porque para no tener otro caso Lorca. Entonces Lorca tuvo que generar muchísima documentación. ¿Cómo se le habrá perseguido que en febrero de 1940, cuando llevaba 3 años y medio asesinado, un juez del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Granada le llama a personarse en el juzgado de Granada en febrero del 40? Lo que se está abriendo ahí es un expediente de responsabilidades políticas para hacerle una incautación de bienes a su nombre. Esa documentación también tiene que estar en algún sitio. Claro. Todo ese expediente persiguiendo su dinero y cualquier propiedad que pudiera tener a su nombre también tiene que estar en algún sitio. Y no es aceptable que en el año 2026 haya un argumento donde el Estado sea un parapeto para no saber qué pasa. Una última pregunta, Emilio. De toda esa documentación, que parece evidente que existe, ¿se podría extraer, o creéis que se podría extraer algún dato, digamos, concreto que pudiera llevar a la localización de los restos? Hombre, el Estado franquista tuvo que saber, en un caso como ese, perfectamente dónde estaba. De hecho, Fernando de los Ríos, que fue un poco el tutor, mentor de Federico García Lorca, y una hija suya luego se casaría con un hermano de Federico, al menos en 2 ocasiones dijo públicamente conocer el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo. La primera fue en una conferencia que dio en Washington el 11 de octubre de 1937, pero lo hizo también en Valencia en el mes de julio de ese año, ante decenas de escritores que formaban parte del Congreso de Intelectuales Antifascistas en Valencia, de escritores por la defensa de la cultura, y Fernández de los Ríos dijo que por un agente que había cruzado la línea al frente sabía el lugar exacto donde estaba el cuerpo. Y el Estado tuvo que hacer un informe para conocer detalladamente lo que había ocurrido. De hecho, solo hay un periodista que se conozca que se atrevió a preguntarle a Franco por Lorca, un corresponsal de un diario argentino que se llamaba La Prensa. Franco no se atreve a decir el nombre de Lorca, dice el tal poeta, pero lo que dice es que el gobierno republicano en Granada cometió el error de dar armas al pueblo y que en un enfrentamiento murió el tal poeta, dice. Eso es, seguramente hay mucha información para saber exactamente dónde está, porque fue un caso que durante años, hasta Fraga tuvo cierta obsesión en los años 60 por hacer un seguimiento de su 30 aniversario. Pues bueno, no puede ser que estemos a estas alturas pidiendo algo que debería estar en las estanterías de los archivos. Pues Emilio Silva, que hemos interrumpido un viaje, vas en coche, no te queremos quedar aquí. Mira, voy a decirlo, voy hacia un pueblo de Soria que se llama Iruecha, ¿sí?, donde dentro de un rato va a ser enterrado precisamente un concejal republicano que se llamaba Juan García Gutiérrez y que fue asesinado por los golpistas del 36. Y el presente está lleno de pasado todavía. Pues Emilio Silva, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Buen viaje. Un abrazo. Chao. En los 90 años del fusilamiento de Federico García Lorca. Vamos a seguir mirando al sur, por otro motivo bien diferente, porque yo
quería que esta mañana nos detuviéramos unos minutos en una situación que se vive en Andalucía, después de ese triple crimen del fin de semana en Huelva, que ha llevado al presidente de la Junta a publicar ayer un mensaje en redes pidiendo al gobierno más medios para luchar contra el narco. Vamos hasta nuestra redacción en Andalucía. Jaime Navarro. Jaime, buenos días. Buenos días. Bueno, el presidente pedía al gobierno más medios porque, es el mensaje que publicaba en X, el narcotráfico, dice, campa a sus anchas por Andalucía, y en su mensaje, y esto también es lo que queremos recordar, Jaime, mencionaba dos sucesos, el tiroteo de Huelva, pero también uno en Utrera. Sí, dos sucesos que dejan 4 fallecidos en tan solo un fin de semana. El triple crimen de Isla Cristina en Huelva, donde 2 mujeres, una embarazada de 8 meses y su madre y un menor, murieron en un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico. Se suma el asesinato a tiros de un hombre de 45 años en Utrera, en Sevilla. Escenario de máxima preocupación que ha llevado al presidente de la Junta, como decías, Juanma Moreno, a exigir a Moncloa un refuerzo urgente de medios policiales. Moreno ha señalado en sus redes que el narcotráfico no puede campar a sus anchas y advierte que la delincuencia está ganando terreno ante la falta de recursos. Mensaje de Moreno en X, al que ponía voz la portavoz del gobierno andaluz, Carolina España. Este es un gobierno que lamentablemente ni está ni se le espera. Lo estamos sufriendo. Los casos de Punta Umbría y de Utrera, la verdad es que pasan ya todas las líneas rojas. Los ciudadanos no pueden vivir con miedo en sus calles. En cuanto a los detalles, las fallecidas en el triple asesinato en Isla Cristina son la hermana y la suegra del Baba, presunto autor de un tiroteo en la zona en 2024, por lo que el ajuste de cuentas se baraja como principal hipótesis. En cuanto al crimen de Utrera, en Sevilla aún no se han producido detenciones. A partir de ese mensaje de ayer nos hemos preguntado, oye, ¿qué dicen los datos? ¿Avalan o no avalan esa sensación de que el narcotráfico es uno de los problemas graves, muy graves, que tiene ahora Andalucía, una de las amenazas más directas contra la seguridad? Falta la estadística definitiva y oficial, pero hemos hecho preguntas a quienes manejan esta información. Javier Bañuelos. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues sí, hemos pedido información y la verdad es que nos trasladan no augura un final a corto plazo, ni mucho menos. La lucha contra el narco no descansa, Pedro. Ayer mismo, sin ir más lejos, la UDICO incautó 1.500 kilos de hachís en una operación en Sanlúcar de Barrameda. Andalucía es sin duda ahora mismo la zona más caliente en todos los sentidos, no solo en volumen de redes criminales que conectan con Europa a través del sur de España, también a nivel de violencia. Si en algo, Pedro, coinciden todas las fuentes policiales dedicadas a la lucha contra el narco con las que hemos hablado estos últimos meses, es que han detectado un nivel preocupante de violencia por parte de los traficantes. Rara es la operación en la que no se intervienen armas largas, incluso en algún caso armas de guerra. A las fuerzas de seguridad, Pedro, no solo les preocupan los ajustes de cuenta entre los diferentes clanes como el que hemos visto ahora mismo en Huelva, también los vuelcos, es decir, como se conoce en el argot policial, a los robos entre los propios narcos. El aumento de esos vuelcos ha multiplicado, nos dicen, la desconfianza entre los capos de la droga, que ya no dudan en tirotear agentes de Policía Nacional o guardias civiles ante la más mínima sospecha de que puedan ser clanes rivales disfrazados tratando de robarles. Si alguien conoce bien, Pedro, a los narcos es Ricardo Álvarez Osorio. Este abogado lleva más de 3 décadas defendiendo a los principales grupos de narcos que operan en España, desde Marbella hasta Sotogrande en Cádiz. Nos reconocía que en sus 32 años de profesión no había visto este nivel de violencia de los traficantes. Hay una presencia masiva de armas en la calle. ¿Qué hace el traficante? Se nutre de armas y eso genera una espiral y un auténtico campo de minas en el mercado que hace que cuantas más personas tengan acceso a las armas, más fáciles que caigan armas en manos de una persona que no tiene pues la contención para hacer frente a la policía, por ejemplo, que es algo lo que ha pasado ahora que yo no había visto nunca en 32 años de ejercicio. Bueno, está previsto que en los próximos días el CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio de Interior, publique su estadística anual sobre droga. A la espera, pero, de conocer los datos actualizados, en la SER podemos avanzar que solo la policía, solo la UDICO, ha realizado este año 15 operaciones de gran escala en las provincias de Almería, Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla, con más de un centenar de detenidos, operaciones en las que han incautado más de 3 toneladas de hachís y 16 de cocaína. Históricamente el hachís era el gran negocio en Andalucía, pero eso ha cambiado. Las mafias del este han apostado muy duro por la cocaína. Supone más dinero, más poder y más violencia. No hay que olvidar, Pedro, que ahora mismo Algeciras es, junto a Amberes y Rotterdam, uno de los 3 puertos con mayor volumen de entrada de droga de toda Europa. Desde la Guardia Civil, el temor de algunas organizaciones como Independientes de la Guardia Civil es cómo los narcos calan en la sociedad. Daniel Fernández es su portavoz. La narcoindustria, desgraciadamente, se está arraigando y eso entendemos que causa un daño grave a la sociedad y destruye esa necesaria sensación de seguridad de nuestros ciudadanos.
Para frenar esta amenaza, desde IGC consideramos que es imprescindible aplicar 4 medidas de inmediato, como es el refuerzo urgente de las plantillas en todo el litoral andaluz, el incremento real de medios materiales, la declaración de la zona de especial singularidad para los territorios con una mayor presión del narcotráfico y, sobre todo, un cambio legislativo que endurezca de forma estas medidas severa. que proponen desde las organizaciones que representan a la Guardia Civil. Quiero saludar a Ana Villagómez, es la fiscal antidroga de Cádiz, es coordinadora antidroga en Andalucía. Ana Villagómez, muy buenos días. Buenos días. Claro, la primera pregunta tiene que ayudarnos a explicar si eso que se decía desde el gobierno andaluz, esto de que el narco campa a sus anchas en Andalucía, es más o menos cierto. Es decir, hay un aumento fiscal de la delincuencia ligada al narcotráfico en esa comunidad. Bueno, a mí no me corresponde valorar las opiniones políticas. Claro, por eso no le pregunto por esa opinión, claro, le pregunto por los datos. Lo que sí que es cierto es que en Andalucía la situación actual del narcotráfico es muy compleja. Muy compleja debido precisamente a la complejidad de Andalucía, nuestra situación geográfica, la amplia cantidad de costas y bueno, todo esto da lugar a que sea muy complicado luchar contra este fenómeno de una manera individual. Hay que hacerlo de manera global y con una cooperación de todas las instituciones. Evidentemente tiene que haber un pacto para que todo esto podamos enfrentarnos, el Estado de Derecho pueda enfrentarse al narco con un poder mayor a ellos, porque si no al final acaban comiéndosenos. De su relato me da la sensación de que ahora quien tiene el poder mayor es el narco y no el Estado. Bueno, en ocasiones eso, al menos aparentemente, porque es verdad que hay muchas operaciones policiales que se saldan con muchas detenciones, pero todo esto no es suficiente. No nos podemos quedar en un titular de se han intervenido 1.000 kilos de hachís o se han detenido a 20 personas. A esas personas hay que llevarlas a juicio y tienen que ponérseles las penas con contundencia. Y ahora mismo la situación de la justicia yo creo que no da la talla. ¿Y por qué no da la talla? ¿Es un problema de falta de manos, de gente para reaccionar, digamos, ante esta situación, para procesar, perseguir y condenar a los narcotraficantes? Pues es un problema de los medios de la justicia en general. La justicia en todos los debates políticos es la hermana pobre, nadie se acuerda de la justicia y entonces necesitamos una modernización, más medios, especialización, cooperación internacional y todo esto con una ley que tenemos para poder llevar a juicio a estos delincuentes que es del siglo XIX. Entonces no podemos luchar contra una tecnología y contra unas organizaciones criminales que son potentes y que tienen una capacidad económica inmensa, con unas leyes que nos impiden ser ágiles y que las penas se puedan poner en un tiempo razonable. Las penas de prisión pueden ser contundentes, pero si han pasado 10 años hasta que se llega a juicio, pues las penas son mucho menores. Y entonces todo esto contribuye a que al final haya una sensación de impunidad, porque no se imponen las penas en el momento que deben de imponerse. Por su experiencia, ¿se están registrando delitos más violentos? Es decir, ¿el narco se está radicalizando? Sí, indudablemente. Es que ya cualquier organización necesita armas, además armas de guerra. En cualquier alijo que se intervienen hay armas de guerra, fusiles de asalto y todo esto, como se ha dicho, porque ellos defienden su carga, defienden su territorio. Hay otras organizaciones que están dedicadas a robar esos alijos y por tanto fundamentalmente esas armas están para luchar entre ellos, pero claro, no hay duda de que también lo hacen cuando la Guardia Civil o la policía pues intenta intervenir en esos alijos. Ha habido disparos, ha habido tiroteos y ha habido lesionados, ha habido muertos. Entonces, claro, todo esto efectivamente se constata que hay un aumento de la violencia y sobre todo tras el incremento de alijos de cocaína. Hablamos de grupos locales con gente autóctona o también grupos internacionales. Bueno, hay gente autóctona, pero también hay sobre todo desde el incremento del tráfico de cocaína, pues hay mafias europeas.
mafias europeas que son los responsables de contactar con las organizaciones criminales de Sudamérica, traer la droga. Aquí las organizaciones locales hacen el agua, lo que se llama el agua, recogen la droga en el Océano Atlántico y la llevan a una guardería a través del río Guadalquivir, las costas de Huelva, las costas de Almería, las costas de Cádiz, y ya después pues otras organizaciones que son internacionales, que son las que llevan la droga hacia los países de Europa, porque no olvidemos que esta es una lucha de toda Europa. Nosotros estamos aquí al frente, pero tiene que contribuir toda Europa. Ha mencionado usted las costas de Huelva, de Cádiz, de Almería. En realidad ha descrito prácticamente toda la costa de Andalucía. Claro, es que es toda la costa y Portugal, desde Portugal hasta Almería. Y bueno, ya también hacia el Mediterráneo se han detectado narcolanchas. Claro, decía usted, la colaboración de Europa. En el fondo está describiendo una respuesta, digamos, multidisciplinar, ¿no? Y muy compleja a un fenómeno que en términos de las mafias está, digamos, muy profesionalizado. Sí, efectivamente está muy profesionalizado, es muy complicado investigar porque ellos tienen pues tecnologías encriptadas para sus comunicaciones, casi ya todo funciona como una empresa, entonces pues cada parte de la empresa sabe lo que tiene que hacer y claro, es muy complicado poder desarticular una organización desde la cúspide o incluso una zona media de dirección hasta las últimas personas que son los que se exponen y trasladan la droga. Claro, detener a esas personas no sí les causa un daño económico, pero finalmente tienen otros peones que siguen actuando, con lo cual o haces unas investigaciones complejas con medios tecnológicos sofisticados y con especialización de jueces, de fiscales, para que todo eso llegue a buen puerto, o al final acabamos cogiendo alijos, pero la droga sigue pasando. Claro. Pues Ana Villagómez, fiscal antidroga de Cádiz y coordinadora antidroga de Andalucía, gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Buenos días. Bueno, os voy a pedir disculpas porque ¿sabéis qué me pasó? Voy a contar un chascarrillo de la radio. Uno cuando está preparando el programa del día siguiente empieza a pedir cosas. Ante la idea de que no van a salir todas. Pero hay días que salen todas. Te has venido arriba, Teo. Sí, me he venido arriba. Entonces ayer a última hora de la tarde decía, tengo a la ministra, tengo el bloque de García Lorca, tengo a la fiscal, tengo al compañero que ha investigado los datos, tengo 3 analistas. Pues van a hablar poco, pues se ha confirmado. Así que os prometo Pero que... te ha salido un programón hasta ahora. Eso también. A ver si no lo estropeamos en lo que queda. Se ha apuntado a la noticia al día, o sea que eso tenlo claro. ¿Cuál? La de la ministra. Ah. Por lo menos durante la mañana. Bueno, a ver cómo... Y esto del crimen, esto del narcotráfico y el crimen organizado que está poniendo en jaque no solo a las estructuras policiales judiciales de España, sino también a las europeas. Esto es una noticia de largo recorrido y de alcance a la que deberíamos seguir prestando muchísima atención. ¿Ibas a decir algo más, Rosy? No. Vale. Si me dejas te dejo 20 segundos. Como has dicho que los pero 20 segundos. No te iba a preguntar si pagáis lo mismo, aunque hablemos poco. Vale. Bueno, acabáramos. Este es el interés. Lo mismo. No, pero es que tú cobras, Monrosy. Tú cobras. Bueno, es que tú tienes tarifa plana, Mariola. A ti en el verano va incluido en el resto de la temporada. A los de verano ya es otra cosa. Bueno, que gracias a los 3. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo. El Abierto. Ser Podcast. Está por aquí Iñaki Pepe. Hola, Iñaki. ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Qué tal? Pues, ¿Qué me contáis? Bueno, es que estoy probando porque tengo micro nuevo. Se te oye muy bien. Pero nuevo, o sea, no es que me hayan cambiado uno por otro, ¿no? Es que esto lo hemos sacado de la Suenas caja. diferente, ¿eh? Suenas así como más... Sí. Más hola, fresco. se me escucha. Hola, probando. Sí, perfectamente. Falta el 1, 2, 1, 2. Estas cosas que se hacen cuando están probando la verbena de tu pueblo y dicen ¡ay! Sí. ¡Ay! No, es así, ¿no? Es verdad. ¡Ey! Sí, 1, 2. Esto. Bueno, ya está. Bueno, pues visto que están bien los micrófonos de unos y de otros, en la mesa de verano vamos a hablar hoy de reciclaje en distintas versiones. En primero vamos a hablar del upcycling, que es reutilizar ropa. Sí. Por ejemplo, no sé si te imagino con un traje hecho, un chándal, que te pongas un chándal hecho de un reciclaje de edredón. Pues va a venir Mary Olivares, que se dedica a eso, a recoger ropa vieja y hace otra ropa nueva. Es una cosa maravillosa. Y también vamos a hablar de los nuevos reglamentos sobre envase y residuos, que
que se va a aplicar hasta a partir de 2030, donde el 70% de los envases tienen que tener, sin que ser reciclables, ¿vale? Y también los coches, va a afectar a los coches porque el 25% del plástico que llevan en los coches tiene que también ser reciclable. Como también. Te compras un coche y es como si te compras una botella de agua. Sí. Hay una parte de ese coche de plástico reciclable. Que cuando muera el coche tiene que ser reciclable. Y hoy es martes, toca Lo Imposible con Bruno Galindo, que nos va a hablar de la docuserie Hijos del Fin del Mundo, y estarán los dos protagonistas con nosotros, Becky Rubio, la actriz Becky Rubio, el humorista Danny Boy, que son pareja. Y lo imposible en este caso, o lo casi imposible, es apostatar como testigo de Jehová. Uno de ellos, Becky, fue por familia, era testigo de Jehová y apostató, y nos cuenta en ese documental las dificultades que tiene. Y después viene José Luis Moro, que tras su éxito de la semana pasada con las gafas antieclipses, esta semana viene a vendernos otra moto. Hoy nos quiere vender un objeto que no es extraño en sí, pero sí que es extraño a la venta en esta época del año, porque va a vender polvorones. Polvorones en agosto. Intentar vender polvorones en agosto, que no es nada fácil. Hay que echarle un par de polvorones. Hay que echarle, así que a ver si lo consiguen un ratito. Y al final activaremos el radar Z con nuestro Yago Fernández, que hoy nos presenta a dos genios Zetas, María Candamo y Martín Conde. Ella crea joyas con las basura del mar, se encuentra basura del mar y crea joyas, está muy guay. Y él hace salsas. Me han dicho que hace una salsa de pimientos del Padrón, por ejemplo. Y rap, o sea, a la vez que cocina, rapea. Así que bueno, es un fenómeno. veremos. Son unos fenómenos. Bueno, pues muchas gracias. Me dicen que que el micro nuevo era ya. A ver si va a ser el cable y no el micro. Igual pruebas un poco más. O la mesa. Sí, ¿le podemos poner rever a esto? No, mira, lo tenemos que haber preparado. Con un poquito de rever para... sí. 1, 2, probando. Bueno, seguimos en Hoy por Hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.